Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de... Piale Nognewan, que namono que Misia Quetzal Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos al episodio número 41 de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a hablar acerca del Consejo Técnico Escolar. Ya se acerca la segunda sesión ordinaria y es pertinente que analicemos los temas que se van a plantear desde otro ángulo, tal vez, no del ángulo tradicional. Así que yo te pregunto, ¿seguirás haciendo lo mismo en el próximo Consejo Técnico Escolar? Hablo de que normalmente y tradicionalmente el sistema, las autoridades oficiales nos envían una guía donde vienen algunas actividades que de alguna manera los colectivos siguen al pie de la letra, es decir, se convierte en una especie de vamos a hacer una reunión para llenar formatos, porque eso es lo que nos piden, y lo último que se privilegia en estas reuniones pues es la reflexión, el intercambio profesional de experiencias exitosas. El día de hoy vamos a plantear esta reflexión que tiene que ver precisamente con la dinámica tradicional que ocurre al interior de los colectivos en los consejos técnicos escolares. Debemos cambiar las preguntas, esas preguntas tradicionales que escuchamos por ahí, de que cuáles son los temas que vamos a ver. Alguien ya tiene los productos, los bajó de internet, los compró, ya están listos, hay que pasárnoslo para poder avanzar más rápido. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora es la hora del receso? En fin, este espacio en muchas ocasiones pierde su enfoque por usos y costumbres que normalmente venimos arrastrando de anteriores ciclos escolares. Es momento de cambiar estas preguntas por ¿estoy comprendiendo el contexto actual de mi práctica docente? ¿Estoy aplicando los saberes necesarios para mejorar mi práctica docente? ¿Estoy realizando las actividades de acuerdo a lo planeado por mi colectivo docente en el programa escolar de mejora continua? ¿Estoy comprendiendo las metas planteadas al inicio del ciclo escolar? Metas que, por cierto, construimos de manera colaborativa. Son las preguntas con las cuales yo debo llegar a esta reunión de Consejo Técnico Escolar porque me van a permitir aportar reflexiones totalmente profesionales, reflexiones válidas para mi contexto, reflexiones que en suma deberán agregar valor a todos los profesores y como consecuencia mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Entonces, cambiemos estas preguntas iniciales con las que normalmente llegamos a Consejo Técnico Escolar y planteemos aquellas que nos invitan a reflexionar y a obtener insumos teóricos que nos permitan mejorar nuestras prácticas docentes y directivas de forma colaborativa. Esto es lo primero a lo cual yo te invito a realizar, a que reflexiones, que cambies el discurso, que cambies un poco la manera de percibir la próxima reunión de Consejo Técnico Escolar. El tema número 1, que de acuerdo a la guía debemos nosotros desarrollar, todos los profesores guiados por el directivo, pues son aquellos que tienen que ver con los hábitos de sueño, hábitos de alimentación y hábitos de actividad física. También nos mencionan ahí que debemos promover el desarrollo socioemocional para el contexto escolar, crear dinámicas que le aporten a la salud mental de los adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes, y de esta manera pues cumplir con esta parte que derivado de la pandemia pues es un tema recurrente y es un tema que debemos nosotros de tomar con seriedad e implementar algunas acciones al interior de nuestras escuelas. Y aquí viene uno de los primeros cambios en los cuales nosotros debemos reflexionar. En nuestra guía de Consejo Técnico Escolar pues vienen preguntas reflexivas, vienen algunas infografías o información que tiene que ver con cómo mejorar estos hábitos. Viene también actividades anexas para promover el desarrollo socioemocional, pero estas actividades, estas acciones vuelven a caer en lo mismo.
en que nosotros vamos a llenar unos formatos, vamos a hacer informes, vamos a hacer actividades ahí que se van a proponer, y al final de cuentas, cuando ya se tienen que implementar, nos ganan pues otras actividades que también nos solicitan, como aquellos que tienen que ver con los aprendizajes fundamentales, el plan de atención, la cuestión del diagnóstico, etcétera, etcétera. Como que todo se nos junta y venimos a caer nuevamente a lo burocrático, a lo administrativo, y descuidamos un poco estas prácticas pedagógicas auténticas que van a beneficiar a nuestros estudiantes. Entonces, aquí la primera reflexión que debemos hacer es analizarnos realmente si tenemos o cómo estamos respecto a estos hábitos que nos están planteando. Porque no se trata de impartir temas que tengan que ver con mejorar la alimentación, mejorar la actividad física, mejorar el desarrollo socioemocional, sino se trata de apropiarnos de estas prácticas para que nosotros podamos ser el modelo para el cual los alumnos puedan seguir y puedan imitar y puedan desarrollar e implementar en su vida cotidiana. Entonces, tenemos que autorregular este tema número 1 planteando las siguientes preguntas. Estos hábitos que están proponiendo, esta autoevaluación incluso que hay al final en el anexo de la guía, en donde nosotros debemos determinar qué tal llevamos estos hábitos del sueño, actividad física y de alimentación, son pertinentes, pero después nosotros debemos trazar una ruta de implementación como colectivos para que primero nosotros podamos mejorar estos hábitos y entonces sí implementar actividades que ya validamos, que ya vimos que sí funcionan, que ya investigamos, que ya sintetizamos, que ya creamos actividades que tienen una metodología específica contextualizada para efectos de implementar con nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que autorregular este tema planteándonos las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo comprender mejor los pasos para mejorar mis hábitos, tanto físico, emocional y de alimentación? Entonces, es lo primero que yo debo plantearme. Como colectivo, planteo la pregunta. A ver, profesores, ¿cómo podemos comprender primero esos pasos que debemos seguir para mejorar estos hábitos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué proponen? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde qué metodología? ¿Hay la posibilidad de consultar con algún experto en ese momento? ¿Agendamos una actividad para que se nos oriente y comprendamos, nos sensibilicemos frente a este reto que se nos está planteando de mejorar nuestros hábitos alimenticios, de sueños y de actividad física y por supuesto la parte emocional? 2. ¿Qué debo hacer entonces para tener mejores actitudes, habilidades y conocimientos en el abordaje de los hábitos saludables? Hablando de físico, emocional y de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para tener mejores actitudes, mejores habilidades y conocimientos? Si ustedes observan, están aquí los 3 saberes. Tiene que ver con las competencias de un docente del siglo XXI. Es decir, si voy a abordar una acción, una actividad, un tema, un área, debo tener primero los saberes conceptuales acerca de cómo mejorar la alimentación en mi persona. Debo saber qué habilidades o qué metodologías debo implementar para mejorar mi alimentación. Y finalmente debo abordar esta temática con buena actitud, con actitud propositiva, que aporte, que agregue valor a los demás también. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, ¿qué cambios o correcciones debo hacer para mejorar mi desempeño en el ámbito de salud mental, física y alimentación saludable? Entonces, ahí también como colectivos debemos analizar, bueno, ¿qué hay que corregir? Ya vimos que debemos comprender de una mejor manera teóricamente estos ámbitos. Ya vimos que tenemos que tener saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para poder abordar esta temática. Pero entonces, ¿qué cambios o correcciones debemos realizar en nuestra vida cotidiana, incluso en la vida escolar, en las que nosotros podamos mejorar estos 3 ámbitos?
Y finalmente, ¿qué adecuaciones debo hacer para abordar el contexto y tener mayor efectividad? Esto ya tiene que ver con el entorno, con las relaciones interpersonales, con la actitud también, por supuesto, con la que voy a abordar algún proyecto que vayamos a hacer como institución para mejorar nuestros hábitos alimenticios, físicos, emocionales y de sueño. Que valga la pena esta reunión de consejo técnico escolar. Olvidémonos de esos formatos y de estarlos llenando. Debemos autorregular estas temáticas, pero de una forma profesional, planteándonos preguntas que saquen lo mejor de cada uno de nosotros. Que se compartan propuestas desde la experiencia de cada quien, que se compartan también estrategias fundamentadas en diversos artículos académicos, en revistas académicas, en libros, en videos, en especialistas, que haya una actitud propositiva de que debemos mejorar esta parte como colectivo para después contagiar a nuestros alumnos. Dice el modelo 2017 que el profesor ha de modelar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esta es una oportunidad para cumplir con esa normativa. Entonces, debemos plantear estas preguntas, es la sugerencia que yo les doy, para que podamos nosotros obtener insumos, respuestas válidas y contextualizadas para que mi colectivo de profesores saque lo mejor de cada uno e implemente y sea todo un éxito, que obtengamos productos tangibles, evidencias tangibles, que podamos comportarnos de una forma profesional en el abordaje de estas temáticas que proponen las guías de consejo técnico escolar. Eso es lo primero, maestros y maestras. Lo segundo es que viene un tema que tiene que ver ya con la parte pedagógica, con la parte didáctica. Y el tema 2 es: valoremos los aprendizajes alcanzados y tomemos decisiones para continuar. Esto ya tiene que ver con la cuestión académica. Y bueno, dentro de este tema 2 nos solicitan hacer reflexiones en torno al plan de atención, en torno a nuestras prácticas docentes, en torno a la comunicación que ha existido con los estudiantes de acuerdo a las circunstancias. También aborda los aprendizajes fundamentales y toca la parte de educación inclusiva. Recuerden, maestros, que el modelo 2017 plantea un modelo de educación inclusiva para la educación básica. Es todo un documento, es normativo y es necesario que lo analicemos porque ahí se manejan conceptos como barreras para el aprendizaje y la participación, en donde claramente se nos dice que esas barreras las ponen los maestros, las familias, la escuela y los compañeros. Las barreras para el aprendizaje no las llevan los alumnos a la escuela. Entonces, partiendo de ahí, me debo asegurar que mi práctica docente se apegue a esos lineamientos. Es por ello que debemos tener información suficiente para poder opinar, para poder diseñar estrategias contextualizadas al interior de la institución. Para ello también debemos plantearnos preguntas para autorregular. Este tema 2 viene a caer, compañeros maestros y compañeras maestras, viene a caer en los 3 ámbitos que aquí en el canal hemos insistido que debemos nosotros mejorar para ser mejores maestros. Estos 3 ámbitos son el diseño de ambientes favorables para el aprendizaje a través de estrategias didácticas, planeación didáctica acorde a la normativa vigente, a la nueva Escuela Mexicana y modelo 2017, y evaluación con enfoque formativo, la cual permita gestionar el talento de los estudiantes y permitan que aprendan, que sea una herramienta más para aprender. Si nosotros nos formamos en estos 3 ámbitos, estamos del otro lado. Incluso de cara a evaluaciones futuras, esto nos abre el panorama para ser mejores maestros y cumplir con al menos 2 dimensiones del perfil docente. Hablo de la dimensión 2 y 3. Entonces, debo autorregular con mi colectivo de profesores planteándome nuevamente preguntas muy concretas. ¿Cuáles? ¿Cómo puedo comprender mejor los pasos para mejorar mis prácticas docentes en el aula? Si ya valoramos los aprendizajes que los alumnos lograron, ya valoramos nuestras prácticas docentes, bueno, entonces,
debo comprender cómo mejorar, qué pasos debo seguir para que mis prácticas docentes sean pertinentes. 2, ¿qué debo hacer para tener mejores actitudes, habilidades y conocimientos en el abordaje de las prácticas docentes con enfoque situacional? Esto es muy importante, maestros. Nuevamente, hacemos mención de estos 3 saberes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esos 3 saberes tienen que estar presentes en el análisis que yo debo hacer de mi práctica docente. Conozco el enfoque del modelo 2017, conozco las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, conozco lo que dice el modelo de educación inclusiva 2017 en educación básica. Después, sé cuál es la metodología para implementar esta normativa de la cual estoy hablando. Y después tengo la actitud propositiva, la actitud positiva, entusiasta para implementar de forma colaborativa estas metodologías. Eso es lo que hay que analizar, maestros. 3, ¿qué cambios o correcciones debo hacer para mejorar mi desempeño en el ámbito de la didáctica y la evaluación formativa? Si ya contesté las 2 preguntas anteriores, seguramente ya tengo los insumos suficientes como para decir, bueno, debo corregir de esta manera, de manera contextualizada, que sea acorde a la escuela donde estoy impartiendo mis clases, acorde a las características de los alumnos, acorde a mis directivos, padres de familia, a mis compañeros. Debo hacer esos cambios y correcciones en torno a ese contexto en el cual yo me estoy desempeñando. Y finalmente, ¿qué adecuaciones debo hacer para abordar el contexto y tener mayor efectividad? Esto nuevamente tiene que ver con la capacidad que tengo para comportarme apegado a normatividad, para relacionarme con mis compañeros, para tener actitud positiva al interior del aula y tener una buena relación con los padres de familia. Entonces, nuevamente planteamos estas 4 preguntas que, si tú observas, tienen relación. Son preguntas genéricas. ¿De dónde saqué estas preguntas? Bueno, son preguntas que corresponden a la estrategia metacognitiva que propone la socioformación llamada Estrategia Didáctica MATFA, en donde se utilizan preguntas genéricas para el inicio, desarrollo y cierre de cualquier acto formativo, sea una clase, sea una conferencia, sea un taller, sea un consejo técnico escolar. Cualquier proceso formativo puede ser sujeto de aplicar esta estrategia didáctica que ya te he compartido aquí en el canal. Entonces, autorregulemos nuestras acciones con preguntas concretas como las que estamos proponiendo y vamos a obtener respuestas contextualizadas, respuestas reales, nada inventado, nada que se bajó de internet, sino preguntas reales a los problemas reales que están ocurriendo al interior de mi centro de trabajo. Entonces llegaríamos al tema número 3, que tiene que ver con organización de la escuela. Entonces aquí yo te propongo que de las respuestas obtenidas en los temas anteriores, como colectivo planteen un problema del contexto real, un problema del contexto real de su escuela, enfocado por supuesto a las prácticas docentes o directivas, para darle solución con actividades que ustedes ya tienen en el programa escolar de mejora continua o de manera paralela con un proyecto formativo donde participe toda la comunidad escolar, hablando de padres de familia, directivos, profesores y alumnos. Entonces, maestros y maestras, esto es lo que te planteo el día de hoy, que lo lleves a la reflexión, que cambies el discurso, que te olvides de llenar formatos y que empieces a hacer las preguntas adecuadas para sacar lo mejor de cada maestro y de esta manera se construya un plan sólido, un plan contextualizado, un plan con acciones concretas para revertir la situación que tengas en tu respectiva institución. Muy bien, maestros y maestras, me despido no sin antes invitarte a nuestro próximo proyecto formativo que aborda precisamente estos tres ámbitos que te comenté hace un rato: diseño de estrategias didácticas, evaluación formativa y por supuesto el diseño de secuencias didácticas socioformativas.
si tú quieres transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, respecto a plantear clases un poco más motivantes, creativas, innovadoras, que desarrollen competencias, que se apeguen a normatividad vigente, pues no te puedes perder este proyecto formativo, el último del año, exclusivamente para profesores de educación básica, y si se quieren sumar maestros de educación media superior, adelante, es un proyecto que les va a servir porque es didáctica pura. Muy bien, maestros y maestras, pues yo les doy las gracias, espero que esta información les sirva, espero que compartan para que más profesores lleguen con nuevo enfoque al Consejo Técnico Escolar. Y me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, Tazocamatimia, Nochipa y Pannoyoltzin, que significa muchas gracias, siempre en mi corazoncito, larga vida y prosperidad para todos, y nos vemos en el siguiente video o episodio. Gracias de corazón.